¿Qué significa realmente amar a tu prójimo? Una pregunta que todos hemos escuchado, pero ¿realmente entendemos su verdadero significado? Vivimos en un mundo donde el amor muchas veces se confunde con simpatía, interés o conveniencia. Nos dicen que amemos a los demás, pero ¿cómo se supone que hagamos eso cuando nos han herido, cuando alguien nos cae mal, o incluso cuando sentimos que no tenemos amor para dar? La Biblia nos da una respuesta clara, directa y poderosa, pero no siempre es la que queremos escuchar. Amar a tu prójimo no es solo un sentimiento bonito ni un acto superficial. Es una acción profunda, desafiante y transformadora. Hoy vamos a explorar juntos lo que Dios nos enseña sobre este mandamiento, con ejemplos claros y lecciones prácticas que pueden cambiar por completo la forma en que nos relacionamos con los demás. Quédate hasta el final, porque esta enseñanza podría ser la clave para vivir con más paz, propósito y plenitud. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para que más personas puedan descubrir el verdadero significado del amor según Dios. Comencemos. ¿Qué significa realmente amar a tu prójimo? Una lección que puede cambiar tu vida. Imagínate por un momento que alguien te mira a los ojos y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Suena bonito, ¿verdad? Pero seamos honestos, ¿es realmente tan fácil? ¿Qué pasa cuando ese prójimo es alguien que nos ha herido? Cuando es alguien con quien no estamos de acuerdo, que nos irrita o que incluso nos ha traicionado. ¿Cómo podemos amar a los demás cuando a veces ni siquiera nos sentimos bien con nosotros mismos? Estas son preguntas reales, preguntas que todos en algún momento hemos enfrentado. Y sin embargo, Jesús no nos dejó ninguna condición ni excepción cuando nos dio este mandamiento en Marcos 12:31. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús no dijo, ama solo a los que te caen bien, ni ama solo a los que piensan igual que tú. Dijo prójimo, y eso abarca a todos. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? El amor que Jesús nos enseñó no es solo un sentimiento bonito o palabras amables. No se trata solo de sonreír a la gente o dar un abrazo cuando nos sentimos bien. Amar a nuestro prójimo significa actuar con compasión, paciencia y humildad, incluso cuando no es conveniente, incluso cuando la otra persona no lo merece o no lo agradece. Pero, ¿por qué es tan difícil? Porque estamos acostumbrados a amar según nuestras emociones. Si alguien nos trata bien, lo tratamos bien. Si alguien nos hiere, nos alejamos o respondemos con el mismo dolor. Pero Jesús nos mostró otra manera, una forma de amar que no se basa en lo que sentimos, sino en una decisión. Cuando miramos a Jesús, vemos el mayor ejemplo de amor al prójimo. No solo amó a sus amigos y seguidores, también amó a quienes lo negaron, lo traicionaron y lo crucificaron. Mientras colgaba en la cruz, en lugar de maldecir a sus verdugos, oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo? ¿Podríamos orar por alguien que nos ha lastimado en lugar de desearle el mal? A veces pensamos que el amor al prójimo significa solo hacer grandes actos de caridad, pero la verdad es que se muestra en las cosas más pequeñas, en cómo hablamos a los demás, en nuestra disposición a escuchar sin juzgar, en ser pacientes con alguien que nos desespera, en perdonar aunque no pidan perdón. Piensa en las personas con las que convives todos los días. ¿Cómo tratas a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a la gente que atiende en la tienda o al desconocido que pasa junto a ti en la calle? ¿Los tratas con la misma paciencia y amor con los que quisieras que te traten a ti? Quizás en este momento hay alguien en tu vida a quien te cuesta amar. Tal vez alguien que te ha herido, alguien que te ha fallado, o simplemente alguien con quien no conectas.
Pero aquí está el reto. Amar no significa que siempre sentirás cariño por esa persona, sino que decidirás actuar con amor, incluso cuando no sea fácil. Y es aquí donde entra la segunda parte del versículo, como a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo? A veces somos nuestros peores críticos, nos tratamos con dureza y nos juzgamos sin piedad. Pero Dios nos ve con amor, y Él quiere que también nos veamos con ese mismo amor. Si Dios te ama, ¿por qué no podrías amarte tú también? No desde un punto de orgullo, sino desde la seguridad de que fuiste creado con propósito, con valor y con dignidad. Cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, entonces podemos empezar a tratar a los demás con la misma gracia. Este mandamiento no es solo una regla a seguir, es una clave para una vida más plena. Cuando decidimos amar sin esperar nada a cambio, cuando dejamos de guardar rencores y en lugar de eso buscamos la paz, algo en nuestro interior cambia. Nos liberamos del peso del enojo, encontramos gozo en dar y nuestro corazón se llena de la verdadera paz que solo viene de Dios. Así que hoy te invito a hacer algo. Piensa en una persona a la que te cueste amar. No importa quién sea, ahora haz algo por esa persona. Puede ser una oración, un mensaje, una palabra amable, un acto de servicio. Algo que rompa la barrera del orgullo y demuestre que has entendido el mensaje de Jesús. Porque al final del día, el amor no es solo algo que sentimos, es algo que hacemos. Y cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, reflejamos el amor de Dios en el mundo. Imagina un mundo donde cada persona que se dice cristiana realmente viviera según el amor que Jesús enseñó. ¿Cómo serían nuestras familias? ¿Cómo serían nuestras iglesias? ¿Cómo sería el mundo entero? Ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Las personas que te rodean podrían reconocer que sigues a Jesús solo por la forma en la que amas? Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 13:34 a 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Es interesante que Jesús lo llamara un mandamiento nuevo. Amar al prójimo no era una idea desconocida en la cultura judía. Desde el Antiguo Testamento se hablaba del amor y la compasión. Pero aquí, Jesús estaba estableciendo algo más profundo. El estándar del amor no es lo que nosotros creemos que es suficiente, sino el amor con el que Él nos ha amado. Y aquí es donde las cosas se ponen difíciles. Porque ¿cómo nos ha amado Jesús? Nos amó cuando no lo merecíamos. Nos amó con paciencia, con entrega, con sacrificio. Nos amó sin esperar nada a cambio. Nos amó hasta la muerte. Y ahora nos dice que ese es el tipo de amor que debemos tener los unos por los otros. ¿Te imaginas lo que significaría vivir de esa manera? La realidad es que amar a los demás no siempre es fácil. Hay personas que nos hieren, que nos decepcionan, que no piensan como nosotros. Hay personas que simplemente no nos caen bien. Pero Jesús no nos dijo, amen a los que les caen bien, ni amen a los que piensan igual que ustedes. Dijo que nos amemos unos a otros. Eso incluye a todos, al amigo y al enemigo, al que nos entiende y al que nos juzga, al que nos apoya y al que nos ha traicionado. Tal vez en este momento puedes pensar en alguien a quien te cuesta amar. Tal vez sea una persona de tu familia con la que siempre discutes. Tal vez sea un amigo que te falló. O quizá sea alguien de la iglesia que te ha tratado con indiferencia. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? El amor que Jesús nos enseña no es un amor de palabras vacías. No es solo decir te quiero o dar abrazos en la iglesia. Es un amor de acción. Es un amor que busca el bien del otro antes que el propio.
Es un amor que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Es un amor que está dispuesto a perdonar, a servir, a dar sin esperar recibir. Jesús nos dice que este amor es la señal de que somos sus discípulos. No dice que nos reconocerán por cuántos versículos sabemos de memoria, ni por cuántos sermones escuchamos, ni por cuántas veces vamos a la iglesia. Nos reconocerán por cómo amamos. Y eso nos lleva a una reflexión seria. ¿El mundo puede ver a Jesús en nosotros a través de la manera en que amamos? Piensa en cómo reaccionas cuando alguien te ofende. ¿Buscas venganza o buscas la paz? Piensa en cómo tratas a los que son diferentes a ti. ¿Los miras con amor o con juicio? Piensa en la forma en la que hablas de los demás. ¿Tus palabras edifican o destruyen? Porque todo eso es una prueba de si realmente estás viviendo este mandamiento de Jesús. A veces nos justificamos diciendo, es que esa persona no merece mi amor. Pero Jesús nos amó cuando no lo merecíamos. A veces decimos, es que ya intenté amarlo, pero no cambió. Pero Jesús nos sigue amando a pesar de que fallamos una y otra vez. El amor que Jesús nos enseña no depende de lo que el otro haga, sino de lo que Dios ya hizo en nosotros. Si realmente tomáramos este mandamiento en serio, nuestras relaciones serían diferentes. Las iglesias serían diferentes. El mundo sería diferente. Porque cuando amamos de la manera en que Jesús nos enseñó, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que mostramos al mundo quién es Cristo. Y esa es la mejor manera de predicar el Evangelio, a través del amor genuino y desinteresado. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Piensa en una persona con la que tengas dificultades para amar y en lugar de ignorarla o esperar a que ella cambie, haz algo por ella. Un acto de bondad, una oración, un gesto de amor. No porque lo merezca, sino porque así es como Jesús nos amó a nosotros. Porque al final, la pregunta no es si es fácil o difícil amar a los demás. La verdadera pregunta es, ¿estoy dispuesto a reflejar el amor de Jesús aunque me cueste? ¿Qué sientes cuando alguien te hiere? Cuando alguien te traiciona, te trata injustamente o te hace daño sin motivo alguno. Tal vez es un amigo que te falló, un familiar que te humilló, un compañero de trabajo que te sabotea, o incluso alguien que te juzga sin conocerte. En esos momentos, lo más natural es sentir enojo, frustración o tristeza. Nos hieren y queremos responder de la misma manera. Queremos que esa persona sufra como nosotros hemos sufrido. Queremos justicia, queremos venganza. Pero Jesús nos dejó una enseñanza que rompe por completo esta lógica humana. En Mateo 5:44 dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Espera, ¿qué? ¿Amar a mis enemigos? ¿Orar por ellos? Suena completamente contrario a lo que sentimos. Amar a quien nos ama es fácil. Tratar bien a quienes nos tratan bien es natural. Pero amar a quienes nos han hecho daño, eso es otra historia. Aquí es donde el Evangelio de Jesús nos desafía profundamente. Él no solo nos llama a no odiar, sino a hacer algo radicalmente diferente, amar y orar por quienes nos lastiman. Y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo se hace eso? Pensemos en algunos ejemplos. Imagina que un amigo cercano te traiciona, alguien en quien confiaste profundamente, habla mal de ti a tus espaldas o te abandona en el momento que más lo necesitas. Lo lógico sería distanciarse, hablar mal de él también, o desear que le vaya mal. Pero Jesús nos invita a responder de otra manera, con amor y oración. O tal vez en tu trabajo hay alguien que constantemente te pone trabas, que no te respeta o que incluso trata de hacerte quedar mal. ¿Cómo reaccionas? Muchos optarían por la indiferencia o la venganza, pero Jesús nos dice que debemos orar por esa persona. ¿Y qué decir de aquellos que nos han herido más profundamente?
un padre ausente, una expareja que te dejó con el corazón roto, una persona que te engañó. ¿Cómo se puede amar en esas circunstancias? Jesús no está diciendo que debamos justificar sus acciones ni hacernos sus mejores amigos. Nos está pidiendo que no dejemos que el odio llene nuestro corazón, porque aquí hay una verdad poderosa. Perdonar y amar a nuestros enemigos no es para beneficio de ellos, sino para liberación nuestra. El rencor es un peso enorme. Es como cargar una mochila llena de piedras todos los días, esperando que la otra persona sienta el dolor que nosotros sentimos. Pero la realidad es que el odio nos consume a nosotros más de lo que afecta a la otra persona. Por eso Jesús nos manda a amar y a orar, porque el amor libera y la oración sana. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él sabía lo que era ser odiado, traicionado y perseguido. No estaba hablando desde la teoría, sino desde su propia experiencia. Y aún así, cuando lo clavaron en la cruz, en vez de maldecir a sus verdugos, oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el nivel de amor al que Jesús nos llama. No porque sea fácil, sino porque es la única forma de ser verdaderamente libres. Amar a nuestros enemigos no significa aprobar lo que hicieron, no significa que debamos permitir que nos sigan haciendo daño. Significa que decidimos soltar el rencor, poner la situación en manos de Dios y no permitir que el odio nos transforme en lo que no queremos ser. ¿Y cómo se empieza? Primero, con oración. No una oración de Señor, hazle pagar por lo que me hizo, sino una oración sincera. Señor, ayúdame a liberar mi corazón. No quiero odiar. Enséñame a ver a esta persona como tú la ves. Segundo, con pequeños actos de gracia. Puede ser un gesto amable, una palabra de bendición en lugar de una crítica, o simplemente no hablar mal de esa persona aunque tengas la oportunidad. Tercero, recordando cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros. Todos hemos fallado, y aún así Dios nos sigue amando. Si hemos recibido tanta misericordia, ¿por qué no darla también? Jesús sabía que este mandamiento sería difícil, pero también sabía que traería sanidad, paz y libertad a quienes decidieran vivirlo. Así que hoy te dejo un desafío. Piensa en la persona que más te cuesta amar. Tal vez es alguien de tu pasado, tal vez alguien con quien convives todos los días. Y en lugar de seguir guardando rencor, empieza a orar por esa persona. No porque lo merezca, sino porque tú mereces vivir sin la carga del odio. No porque sea fácil, sino porque Jesús nos mostró que el amor es más fuerte que cualquier herida. Cuando amamos y oramos por nuestros enemigos, el mundo lo nota. La gente ve algo diferente en nosotros y sobre todo reflejamos el corazón de Dios. Porque al final, el amor no es solo un sentimiento, es una decisión. Y cuando decidimos amar como Jesús nos enseñó, nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Cierra los ojos por un momento e imagina el amor perfecto. ¿Cómo lo ves? Tal vez piensas en una pareja enamorada, en una familia unida, en amigos que se apoyan pase lo que pase. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que el amor no es tan perfecto como imaginabas? ¿Que muchas veces duele, decepciona o se siente incompleto? Vivimos en un mundo donde la palabra amor se usa para todo. Decimos que amamos una canción, una película, una comida, pero al mismo tiempo usamos la misma palabra para describir los sentimientos hacia nuestra familia, nuestros amigos o nuestra pareja. Con tanta confusión, ¿cómo podemos realmente entender lo que significa amar de verdad? La Biblia nos da una respuesta clara en 1 Corintios 13, 4-7, donde se nos describe lo que el amor realmente es. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad,
sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando lees estas palabras, ¿qué sientes? Tal vez piensas en alguien que encaja perfectamente en esta descripción. O, por el contrario, tal vez te das cuenta de lo difícil que es amar de esta manera. Porque seamos sinceros, ser pacientes, bondadosos, no ser egoístas ni rencorosos, no enojarnos fácilmente, es un desafío enorme. Pero aquí está el secreto. El amor del que habla la Biblia no es un sentimiento pasajero, sino una decisión constante. No es algo que hacemos solo cuando todo va bien, sino algo que elegimos incluso cuando es difícil. Imagina que estás en una discusión con alguien que amas, tal vez con tu pareja, un amigo o un familiar. La conversación se calienta, las palabras se vuelven hirientes y en ese momento tienes dos opciones. Puedes responder con más enojo, con orgullo, con gritos, o puedes detenerte y recordar, el amor es paciente, el amor no se enoja fácilmente. ¿Qué decisión tomas? Piensa en un momento en el que alguien te falló. Tal vez te traicionaron, te mintieron o te decepcionaron. Tu primera reacción puede ser el enojo, el rencor, la distancia. Pero entonces recuerdas, el amor todo lo disculpa, el amor no guarda rencor. ¿Qué harás? Esto no significa que el amor ignore los errores o permita el abuso. No significa que debamos tolerar el maltrato o aceptar lo que nos hace daño. Significa que elegimos responder con gracia en lugar de venganza, con paciencia en lugar de enojo, con bondad en lugar de dureza. El amor del que habla Dios es completamente diferente al que el mundo nos enseña. El mundo nos dice que amemos cuando nos conviene, cuando sentimos mariposas en el estómago, cuando la otra persona lo merece. Pero Dios nos dice que amemos incluso cuando la otra persona nos decepciona, incluso cuando nos cuesta, incluso cuando no hay nada a cambio. Mira la forma en que Jesús nos amó. Él fue paciente con sus discípulos cuando dudaban, bondadoso con los pecadores cuando todos los rechazaban. No buscó su propio beneficio, no guardó rencor, no se dejó llevar por el enojo. Y aún en la cruz, con dolor y humillación, siguió amando. Cuando aplicamos este amor en nuestra vida, todo cambia. Nuestras relaciones se fortalecen. Nuestra manera de tratar a los demás se transforma. Nuestra actitud ante los problemas es diferente, porque cuando amas como Dios manda, aprendes a ver a las personas con otros ojos, a comprender en lugar de juzgar, a perdonar en lugar de guardar resentimiento. Pero, ¿cómo podemos amar de esta manera si somos humanos y muchas veces fallamos? La respuesta es simple: no podemos hacerlo solos. Este amor viene de Dios. Es un amor que se recibe antes de poder darlo. Cuanto más nos acercamos a Él, más aprendemos a amar de la manera correcta. Tal vez en este momento hay alguien en tu vida con quien te cuesta practicar este amor. Alguien que ha sido difícil de tratar. Alguien con quien has tenido conflictos. Alguien que ha puesto a prueba tu paciencia. Hoy Dios te está llamando a amar de una manera diferente. No se trata de esperar a que el otro cambie. No se trata de esperar a sentir que puedes perdonar. Se trata de tomar la decisión de amar como Jesús amó. Porque al final del día el amor verdadero no es solo palabras, no es solo emoción, es una acción, es una elección, es un reflejo del corazón de Dios en nuestra vida. Si hay algo que incomoda a cualquiera, es la sensación de deberle algo a alguien. Tal vez alguna vez te has sentido atrapado por una deuda económica, preocupándote por cómo pagarla. O quizá has sentido la carga de una promesa no cumplida, un favor pendiente, o incluso el peso de palabras que dijiste y que nunca corregiste. Las deudas generan estrés, presión y en muchos casos conflictos en nuestras relaciones. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hay una sola deuda que nunca deberíamos dejar de pagar? No es una deuda bancaria, no es un préstamo, no es algo material.
Es una deuda que no solo no podemos liquidar, sino que Dios nos llama a mantener activa cada día de nuestra vida. En Romanos 13:8, el apóstol Pablo dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Es interesante que Pablo hable de amor en términos de deuda. Nos está diciendo que amar a los demás no es opcional, no es algo que hacemos cuando nos conviene, sino algo que debemos constantemente dar. Pero seamos sinceros, ¿siempre sentimos ganas de amar? ¿Siempre es fácil? Piensa en un día cualquiera. Te levantas, te preparas para tus responsabilidades y desde que sales a la calle o te conectas con otras personas, te enfrentas a desafíos. Está el conductor impaciente que te toca la bocina sin motivo, el compañero de trabajo que parece siempre estar de mal humor, el familiar que insiste en discutir por cualquier cosa. Y ahí es donde este mandamiento se pone difícil. A veces nos cuesta amar porque sentimos que las personas no lo merecen. Nos decimos a nosotros mismos: ¿por qué debería amar a alguien que me trata mal? Pero aquí es donde Dios nos confronta y nos recuerda que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Cuando Jesús vino al mundo, no amó solo a quienes lo trataron bien. Amó a los pecadores, a los rechazados, a los traidores, a los que lo crucificaron. Su amor no dependía de lo que los demás hicieran, sino de quién era Él. Y si decimos que seguimos a Cristo, estamos llamados a amar de la misma manera. Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque si realmente amáramos como Dios manda, no haríamos daño a los demás. No mentiríamos, no traicionaríamos, no actuaríamos con egoísmo. Amar como Dios nos enseña es la clave para vivir en armonía con los demás. Pero volvamos a la idea de la deuda. ¿Cómo podemos pagar esta deuda de amor todos los días? A veces pensamos que amar implica hacer grandes sacrificios o gestos impresionantes, pero en realidad se demuestra en los detalles pequeños, en elegir ser amable cuando podría ser indiferente, en perdonar cuando tienes razones para guardar rencor, en ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, en escuchar en lugar de juzgar, en demostrar paciencia con quienes nos desesperan. El amor no es un acto único que haces y ya. Es una deuda que sigues pagando todos los días. Es un compromiso continuo con Dios y con las personas que te rodean. Pero aquí hay algo maravilloso. Cuando amas, no pierdes, ganas. Cuando decides vivir con amor, tu corazón se libera del peso del resentimiento, de la amargura y del egoísmo. Cuando amas, reflejas a Cristo en el mundo. Cuando amas, cambias tu entorno y muchas veces, sin darte cuenta, cambias corazones. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Cómo está tu deuda de amor? ¿La estás pagando diariamente o la has olvidado? ¿A quién necesitas amar mejor? ¿A quién necesitas perdonar, bendecir o ayudar? No permitas que esta sea una deuda vencida en tu vida. Ama, porque cuando amas, realmente estás cumpliendo con la única ley que Dios quiere que nunca dejemos de pagar. El amor que nos define. Realmente conocemos a Dios. Si alguien te preguntara, ¿conoces a Dios? Zrenia, ¿qué responderías? Tal vez dirías que sí porque has leído la Biblia, porque vas a la iglesia o porque crees en Él. Pero en 1 Juan 4:7-8, el apóstol Juan nos da una definición que cambia por completo nuestra perspectiva sobre lo que significa conocer realmente a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un mensaje claro y directo. Si realmente conocemos a Dios, debemos amar. No es opcional, no es un consejo, es una señal evidente de nuestra relación con Él.
Ahora, hagamos una pausa y pensemos en esto. ¿Realmente amamos como Dios nos manda? Vivimos en un mundo donde la palabra amor se usa con mucha facilidad, pero muchas veces no se vive en la práctica. Decimos que amamos a Dios, pero si no amamos a las personas que nos rodean, la Biblia dice que realmente no lo conocemos. Aquí es donde el mensaje de Juan nos confronta, porque amar no es solo decir te quiero, no es solo tener buenos sentimientos por alguien. Amar es demostrarlo con nuestras acciones, con nuestras palabras y sobre todo con nuestra actitud hacia los demás. Pero seamos honestos, amar no siempre es fácil. Es fácil amar a quienes nos tratan bien. Es fácil amar a quienes nos hacen sentir bien. Pero, ¿qué pasa con las personas difíciles? ¿Con los que nos han herido? ¿Con los que nos han decepcionado? Muchas veces decimos que conocemos a Dios, pero si guardamos rencor, si no perdonamos, si tratamos con indiferencia a quienes nos necesitan, entonces la Biblia dice que realmente no lo hemos conocido en su plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No solo tiene amor, no solo actúa con amor, Él es amor en su esencia más pura. Si realmente lo conocemos, si hemos experimentado su gracia, si hemos sentido su perdón, entonces ese amor debe reflejarse en nuestra vida. No podemos decir que seguimos a Dios y al mismo tiempo vivir con odio, con orgullo, con envidia o con egoísmo. Pero ¿cómo se ve este amor en la vida real? Mira el ejemplo de Jesús. Él amó sin condiciones. Tocó a los intocables, perdonó a los que lo traicionaron, tuvo paciencia con los que dudaban, lloró con los que sufrían, restauró a los que habían caído, y lo hizo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor al que estamos llamados. No solo amar a quienes nos aman, sino amar incluso a quienes no nos entienden, a quienes nos desafían, a quienes no nos corresponden. ¿Y cómo podemos vivir ese amor? Primero, reconociendo cuánto nos ha amado Dios a nosotros. A veces nos cuesta amar porque olvidamos cuánto hemos sido perdonados. Pero cuando recordamos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, es más fácil extender esa misma misericordia a los demás. Segundo, practicando el amor en lo cotidiano. Amar no es solo un sentimiento, es una acción diaria. Se muestra en ser pacientes cuando queremos perder la calma, en escuchar cuando queremos hablar, en dar sin esperar nada a cambio, en perdonar cuando lo más fácil sería alejarnos. Tercero, orando por un corazón lleno del amor de Dios. No podemos amar con nuestras propias fuerzas porque nuestro amor humano es limitado. Pero cuando nos acercamos a Dios y le pedimos que su amor fluya a través de nosotros, algo cambia en nuestro interior. Tal vez en este momento hay personas en tu vida a las que te cuesta amar. Tal vez hay heridas que aún duelen, situaciones que aún pesan. Pero Dios te llama a soltar, a sanar, a reflejar su amor en todo lo que haces, porque al final la pregunta no es solo si creemos en Dios, sino si realmente lo conocemos, y la evidencia de que lo conocemos se ve en la manera en que amamos. Hoy quiero desafiarte a examinar tu corazón. ¿Tu vida refleja el amor de Dios? Si alguien te observa, ¿puede ver en ti el amor que Jesús mostró al mundo? Si la respuesta es no, no es tarde para empezar. Dios está listo para llenarte de su amor, para que puedas amar como Él ama, porque al final, el verdadero conocimiento de Dios no se mide por cuánta teología sabemos, sino por cuánto amamos. Imagina por un momento que alguien te preguntara cuál es el mandamiento más importante de todos. Tal vez responderías, amar a Dios sobre todas las cosas, y estarías en lo correcto. Pero, ¿qué hay del amor a los demás? ¿Es igual de importante? La Biblia nos da una respuesta clara en Gálatas 5:14. Toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es impresionante pensar que toda la ley de Dios se resume en esta sencilla pero poderosa frase:
No se trata de listas interminables de reglas, ni de normas complicadas. Todo se reduce a una sola cosa: amor. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Realmente amamos como Dios nos manda? Es fácil decir que amamos, pero el amor verdadero no se demuestra con palabras, sino con acciones. Si realmente todo se resume en amar al prójimo, entonces cada día deberíamos preguntarnos: ¿cómo estoy tratando a las personas que me rodean? No solo a nuestra familia y amigos, sino también a los que nos irritan, a los que piensan diferente, a los que no siempre son fáciles de amar. Vivimos en un mundo donde es más común el egoísmo que el amor. Estamos acostumbrados a pensar en nosotros primero, a preocuparnos por lo que nos beneficia, a evitar el sacrificio. Pero Dios nos llama a algo radicalmente diferente: vivir con amor genuino, sin condiciones ni límites. Ahora bien, amar al prójimo no es solo un sentimiento bonito, ni un ideal filosófico, es una forma de vida. Y si es la base de toda la ley de Dios, entonces amar a los demás no es opcional, es una responsabilidad. Pero, ¿cómo se ve esto en la vida real? Imagina que estás en el supermercado y alguien se cruza en tu camino de mala manera. Tu reacción natural tal vez sea molestarte o responder con una mirada de desaprobación. Pero el amor te llama a responder con paciencia en lugar de enojo. Piensa en un familiar con el que tienes conflictos. Quizás ha dicho cosas que te han lastimado, quizás ha cometido errores que han afectado tu vida. Lo más fácil sería distanciarte y guardar rencor. Pero el amor te llama a perdonar y buscar la reconciliación. Reflexiona en cuántas veces has visto a alguien en necesidad y has tenido la oportunidad de ayudar, pero el miedo o la indiferencia te han detenido. Amar al prójimo es más que sentir lástima por los demás. Es actuar, es dar, es ser una luz en medio de un mundo que a menudo está lleno de oscuridad. Pero aquí está la clave. Dios no solo nos pide que amemos a los demás, nos pide que los amemos como a nosotros mismos. Eso cambia todo, porque el problema no es solo que a veces nos cuesta amar a los demás. El problema es que a veces ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes amar a otros si constantemente te menosprecias? Si no crees que tienes valor, si piensas que no eres digno del amor de Dios. Amarte a ti mismo no significa orgullo ni egoísmo. Significa reconocer que eres una creación valiosa de Dios, que tienes un propósito, que fuiste diseñado con amor. Y cuando entiendes esto, puedes amar mejor a los demás. Jesús nos mostró el amor en su forma más pura. Él amó sin esperar nada a cambio. Amó a los pecadores, a los rechazados, a los que lo traicionaron. Amó hasta el extremo, hasta dar su propia vida. Si decimos que somos sus seguidores, entonces estamos llamados a amar de la misma manera. Pero seamos honestos, no podemos amar así con nuestras propias fuerzas. Es difícil, es desafiante y muchas veces vamos a fallar. Por eso necesitamos acercarnos a Dios y pedirle que nos llene de su amor, porque solo cuando hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas podemos reflejarlo a los demás. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viviendo el mandamiento que resume toda la ley? No basta con decir que amamos a Dios si no estamos demostrando amor a quienes nos rodean. No basta con conocer este versículo si no estamos aplicándolo en nuestras relaciones diarias. Hoy es un buen momento para reflexionar. ¿A quién necesitas amar mejor? ¿A quién necesitas perdonar? ¿Dónde puedes ser más paciente, más generoso, más comprensivo? No olvides que el amor no es solo una opción en la vida cristiana, es el centro de todo. Porque al final del día, amar al prójimo como a ti mismo no es solo un consejo, es el mayor reflejo de que realmente hemos entendido el corazón de Dios. Imagina por un momento que estás en un día difícil. Te levantaste tarde,
El tráfico es insoportable. Llegaste al trabajo o a tus estudios con la cabeza llena de preocupaciones y encima alguien te trata con indiferencia o con mala actitud. ¿Cómo te sentirías si, en medio de ese caos, alguien te sonriera, te ofreciera una palabra de aliento o simplemente te tratara con amabilidad? Seguramente ese pequeño gesto haría la diferencia en tu día. Ahora, da un paso más allá. ¿Cómo tratas tú a los demás cuando ellos están pasando por un mal día? ¿Eres comprensivo, paciente y bondadoso? ¿O respondes con la misma indiferencia y mal humor? Jesús nos dejó una enseñanza que puede transformar nuestras relaciones y en realidad todo nuestro entorno. En Lucas 6:31 dijo: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Esta frase, que muchas veces conocemos como la regla de oro, es tan simple como desafiante. Todos queremos ser tratados con respeto, amor y comprensión, pero ¿realmente hacemos lo mismo con los demás? Vivimos en un mundo donde la tendencia natural es reaccionar en función de cómo nos tratan. Si alguien nos habla con dureza, respondemos de la misma forma. Si alguien nos ignora, lo ignoramos también. Si alguien nos hiere, nos distanciamos o buscamos devolver el daño. Pero Jesús nos invita a una actitud radicalmente diferente. Ser nosotros quienes tomemos la iniciativa de amar, respetar y tratar bien a los demás sin importar cómo ellos nos traten. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cómo queremos ser tratados? Seguramente queremos que nos escuchen, que nos respeten, que sean pacientes con nosotros cuando fallamos, que nos perdonen cuando cometemos errores, que nos valoren por lo que somos y no solo por lo que podemos ofrecer. Si esto es lo que queremos recibir, entonces Jesús nos dice que debemos ser los primeros en darlo, porque el amor, la bondad y el respeto no deben depender de cómo nos traten los demás, sino de quiénes somos nosotros en Cristo. Pero seamos honestos, no es fácil. Es fácil tratar bien a quien nos trata bien. Es sencillo ser amable con quienes nos caen bien. Pero, ¿qué pasa con aquellos que nos irritan? ¿Con los que nos han herido? ¿Con los que no hacen nada por merecer nuestra bondad? Aquí es donde el Evangelio nos desafía. Jesús no nos llamó a vivir de acuerdo con nuestras emociones, sino de acuerdo con el amor que Él nos mostró. Y Él nos trató con gracia incluso cuando no lo merecíamos. Piénsalo de esta manera: si Dios respondiera a nuestras acciones de la misma forma en que nosotros respondemos a los demás, ¿cómo nos iría? ¿Cuántas veces hemos fallado? Hemos sido indiferentes, hemos cometido errores, y aún así Dios nos sigue amando, perdonando y guiando con paciencia. Si Dios nos trata con misericordia, entonces nosotros también debemos hacerlo con los demás. Esto no significa que debamos permitir que nos falten al respeto o aceptar malos tratos. Significa que, aun cuando nos enfrentemos a la injusticia o al rechazo, elegimos responder con amor y no con odio. Piensa en cómo esto puede cambiar tu día a día. Si en casa hay conflictos, ¿cómo cambiaría la situación si en lugar de reaccionar con enojo, eligieras tratar a los demás con paciencia y amor? Si en el trabajo alguien te provoca, ¿qué pasaría si en lugar de entrar en el juego de la rivalidad, eligieras responder con respeto y madurez? Si alguien en la iglesia te lastimó con un comentario o actitud, ¿qué diferencia haría si, en lugar de alejarte y guardar rencor, decidieras acercarte con humildad y buscar la reconciliación? Jesús nos enseñó que somos llamados a ser luz, y la luz no se apaga cuando hay oscuridad. Al contrario, brilla con más intensidad. Cuando elegimos tratar a los demás como queremos ser tratados, algo cambia en nosotros y en nuestro entorno. Se rompe el ciclo del odio y la indiferencia. En lugar de alimentar la hostilidad, sembramos amor. En lugar de reaccionar con dureza, mostramos gracia.
Y aquí hay un principio poderoso. Cuando tratas a los demás con amor y bondad, tarde o temprano cosechas lo mismo. Tal vez al principio no veas cambios inmediatos. Tal vez las personas sigan actuando igual. Pero recuerda que lo que hacemos con amor nunca es en vano. A veces, un acto de bondad puede tocar el corazón de alguien de maneras que ni imaginamos. Jesús mismo vivió este principio. Cuando lo insultaban, no respondía con insultos. Cuando lo golpeaban, no devolvía el golpe. En lugar de maldecir a sus enemigos, oró por ellos. Y gracias a ese amor inmenso e incondicional, hoy tenemos salvación y esperanza. Ahora es nuestro turno. Hoy te desafío a reflexionar. ¿Cómo estás tratando a las personas en tu vida? No solo a los que te tratan bien, sino a todos. ¿Tu actitud refleja el amor de Dios? Piensa en una persona con la que puedas demostrar este principio hoy mismo. Tal vez alguien que no lo espera, alguien con quien has tenido dificultades, o simplemente alguien que necesita ver a Jesús a través de ti. No esperes a que los demás cambien primero. Empieza tú. Trátalos como quieres ser tratado. Ama como quieres ser amado. Y deja que el amor de Dios fluya a través de ti. Porque al final del día, el amor y la bondad que damos siempre encuentran su camino de regreso a nosotros. Piensa en tus momentos más difíciles. Esos momentos en los que te sentiste perdido, herido o sin fuerzas para seguir adelante. Tal vez fue la pérdida de un ser querido, una traición, una crisis financiera o una etapa de profunda soledad. Ahora, recuerda, ¿quién estuvo a tu lado en ese momento? ¿Hubo alguien que te apoyó, que te escuchó sin juzgar, que te sostuvo cuando sentiste que ibas a caer? En esos momentos entendemos quiénes son nuestros verdaderos amigos. No son solo aquellos con quienes reímos en tiempos felices, sino aquellos que se quedan cuando todos los demás se van. La Biblia nos da una poderosa verdad en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Este versículo nos enseña que la verdadera amistad no se mide en los días soleados, sino en medio de la tormenta. Pero seamos honestos, tener amigos así no es fácil, y ser un amigo así tampoco lo es. Vivimos en una época donde las amistades muchas veces son superficiales. Nos rodeamos de gente en redes sociales, acumulamos me gusta, participamos en grupos de chat, pero cuando llega el momento de la dificultad, muchas de esas conexiones desaparecen. Entonces, ¿qué significa realmente ser un amigo en todo tiempo? Piensa en esto. Cuando todo va bien, la amistad parece sencilla. Es fácil compartir risas, disfrutar de buenos momentos y estar presentes cuando la vida es favorable. Pero, ¿qué pasa cuando el otro no tiene nada para ofrecernos? Cuando en lugar de alegría, la persona carga con tristeza, problemas y preocupaciones. El verdadero amigo no es aquel que está solo cuando hay fiesta, sino aquel que entra en la casa cuando todo se derrumba. Tal vez en tu vida hubo un momento en el que alguien te falló y no estuvo cuando más lo necesitabas. Tal vez experimentaste el dolor de una amistad que parecía real, pero que desapareció en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Y aquí es donde nos toca reflexionar. ¿Soy yo un verdadero amigo para los demás? Es fácil señalar a quienes nos han fallado, pero la pregunta más importante es, ¿soy yo una persona en quien los demás pueden confiar cuando más me necesitan? Mira la manera en que Jesús vivió la amistad. Él no solo estuvo con sus discípulos en los momentos gloriosos, cuando hacía milagros y multitudes lo seguían. Él estuvo con ellos en sus dudas, en sus fracasos, en sus momentos de debilidad. Cuando Pedro lo negó, Jesús no lo rechazó. Cuando Tomás dudó, Jesús no lo humilló. Cuando Judas lo traicionó, Jesús aún lo llamó amigo. Este es el amor verdadero,
El amor que no se basa en lo que la otra persona pueda darnos, sino en un compromiso genuino de estar presentes, de apoyar, de no abandonar. Piénsalo de esta manera. ¿Qué tipo de amigo eres cuando alguien está pasando por una dificultad? ¿Eres de los que se alejan porque no sabes qué decir o cómo ayudar? ¿O eres de los que se quedan aun cuando no hay palabras, simplemente con tu presencia y apoyo? A veces pensamos que para ayudar a alguien en tiempos difíciles necesitamos dar grandes soluciones o consejos profundos. Pero muchas veces lo único que la persona necesita es saber que no está sola. Un mensaje, una oración, una visita, un simple "aquí estoy para ti", puede hacer la diferencia entre alguien sintiéndose completamente abandonado o encontrando fuerzas para seguir adelante. Si hoy estás pasando por una temporada difícil y sientes que te has quedado solo, quiero recordarte algo. Dios nunca te ha abandonado. Él es el amigo perfecto, el que está contigo en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, en los triunfos y en los fracasos. Su amor no depende de tu desempeño ni de lo que puedas ofrecerle. Él simplemente está allí, fiel, inquebrantable, constante. Y si has sentido la soledad, tal vez Dios te está llamando a hacer para otros lo que tú mismo necesitas. Tal vez hay alguien en tu vida que hoy necesita una muestra de amor y amistad genuina. Alguien que está esperando que alguien lo escuche, que alguien lo ayude, que alguien se quede cuando todos los demás se van. Hoy quiero desafiarte. Sé ese amigo que ama en todo tiempo. Sé ese hermano que nace para ayudar en la adversidad, porque al final del día las palabras pueden olvidarse, los regalos pueden perderse, pero una amistad verdadera deja huellas eternas en el corazón de las personas. Piensa en alguien que te ha herido. Tal vez fue un amigo en quien confiabas y te traicionó. Tal vez fue un familiar que te lastimó con palabras duras o con indiferencia. Quizás fue alguien que te humilló, que te trató injustamente o que simplemente te decepcionó profundamente. Ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Aún guardas rencor? El perdón es una de las cosas más difíciles de dar, especialmente cuando sentimos que la otra persona no lo merece. Nuestro instinto natural nos dice que guardemos la herida, que recordemos lo que nos hicieron, que no dejemos que vuelvan a hacernos daño. Pero Dios nos llama a algo mucho más grande, algo que nos libera, en lugar de encadenarnos al dolor. Efesios 4:32 nos dice: sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo no solo nos dice que debemos perdonar, sino que nos da la razón por la que debemos hacerlo. Porque Dios ya nos ha perdonado a nosotros. Pero aquí está el problema. Muchas veces nos cuesta perdonar porque sentimos que estamos dejando que la otra persona se salga con la suya. Creemos que si perdonamos, estamos minimizando el daño que nos hicieron o dando la impresión de que lo que pasó no importó. Pero el perdón no es para el otro, es para ti. Cuando guardamos rencor, somos nosotros los que cargamos el peso. Es como beber veneno esperando que la otra persona sufra. El resentimiento nos envenena el alma, nos roba la paz y nos mantiene atrapados en el pasado. Dios nos llama a perdonar no porque sea fácil, sino porque es la única manera de ser realmente libres. Piensa en Jesús. Él fue traicionado por un amigo cercano, abandonado por sus discípulos, humillado públicamente, golpeado y crucificado sin haber hecho nada malo. Si alguien tenía razones para no perdonar, era él. Pero, ¿qué hizo? Desde la cruz, en medio de su agonía, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús no esperó a que los demás pidieran perdón. No esperó a que mostraran arrepentimiento. Él perdonó primero. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. ¿Significa esto que debemos olvidar
lo que nos hicieron? Number. El perdón no borra la memoria, pero sí transforma el recuerdo. Ya no lo llevamos con amargura, sino con paz. ¿Significa esto que debemos permitir que nos sigan haciendo daño? Tampoco. Perdonar no significa permitir que alguien continúe abusando de nosotros. Se puede perdonar y al mismo tiempo poner límites sanos. El perdón es un acto de obediencia a Dios. Y cuando decidimos perdonar, dejamos que Dios sea quien haga justicia, en lugar de cargar con el peso de querer hacer justicia por nuestra cuenta. Tal vez en este momento estás luchando con el rencor. Tal vez hay alguien a quien no has podido soltar, una herida que aún sangra. Hoy Dios te está llamando a perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir en paz. Porque cuando perdonas, liberas a la otra persona, pero sobre todo, te liberas a ti mismo. Piensa en la relación más importante de tu vida. Tal vez sea tu familia, tu pareja, un amigo cercano o incluso alguien que fue clave en tu crecimiento personal. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que realmente mantiene fuerte esa relación? ¿Es la confianza? ¿La paciencia? ¿El compromiso? Todo eso es importante, pero hay algo que está por encima de todo lo demás: el amor. En Colosenses 3:14, la Biblia nos da una clave fundamental para nuestras relaciones. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Este versículo nos muestra que el amor no es solo una emoción, sino algo que debemos ponernos intencionalmente como una prenda de vestir. No dice sientan amor, sino vístanse de amor, lo que significa que es una elección diaria, no solo un sentimiento pasajero. Muchas veces creemos que el amor es suficiente cuando decimos te quiero o cuando hacemos algo bueno por alguien. Pero ¿qué pasa cuando el otro nos decepciona? Cuando la relación se vuelve difícil. Aquí es donde el amor se pone a prueba. Vivimos en un mundo donde las relaciones se han vuelto frágiles. Es fácil alejarse cuando hay conflictos. Es fácil rendirse cuando alguien no nos trata como esperábamos. Pero la Biblia nos dice que el amor es el vínculo perfecto, lo que significa que es lo que mantiene todo unido, incluso cuando las cosas parecen romperse. Piénsalo así. En una familia, las diferencias siempre van a existir. En una amistad, los desacuerdos son inevitables. En un matrimonio, los momentos difíciles llegan, pero si hay amor genuino, todo eso puede superarse. Ahora, ¿cómo podemos vestirnos de amor en la vida diaria? Primero, recordando que el amor no es solo palabras, sino acciones. Decir te amo no es suficiente si nuestras acciones no reflejan paciencia, comprensión y sacrificio. Segundo, eligiendo el amor incluso cuando no lo sentimos. Habrá días en los que te costará amar a ciertas personas, pero el amor verdadero no depende de las emociones, sino de la decisión de actuar con gracia. Tercero, poniendo a Dios como fuente del amor. Muchas veces intentamos amar con nuestras propias fuerzas y nos cansamos, pero cuando dejamos que Dios llene nuestro corazón, entonces podemos amar sin límites, sin condiciones y sin reservas. Tal vez hoy hay alguien en tu vida con quien necesitas vestirte de amor. Tal vez una relación está dañada, una amistad se ha enfriado o hay alguien que necesita ver el amor de Dios reflejado en ti. El amor es lo único que permanece cuando todo lo demás falla. Y cuando decidimos vivir vestidos de amor, nos convertimos en instrumentos de Dios para unir, sanar y fortalecer a quienes nos rodean. Amar a nuestro prójimo no es solo un bonito concepto ni una simple sugerencia que encontramos en la Biblia. Es un mandamiento, una forma de vida, un reflejo de quién es Dios en nosotros. Hoy hemos explorado qué significa realmente este amor. Hemos visto que amar no es solo sentir simpatía por alguien, no es solo ser amable con quienes nos tratan bien, y mucho menos es algo que se basa en lo que nos conviene.
Amar al prójimo es un desafío, pero también es un privilegio, es un llamado directo de Dios a vivir como Jesús vivió, porque el amor verdadero no guarda rencor, no busca lo suyo, no espera recibir algo a cambio. El amor genuino es paciente, es bondadoso, es compasivo, es la decisión de tratar a los demás con la misma gracia con la que Dios nos trata a nosotros. Pero ahora, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? No basta con solo escuchar este mensaje y asentir con la cabeza. Dios nos llama a actuar. Tal vez hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte. Tal vez hay una persona a quien has estado tratando con indiferencia y hoy Dios te está desafiando a mostrarle amor de una manera real. Tal vez es hora de dejar el orgullo, de soltar el rencor y de empezar a amar de la manera en que Jesús nos enseñó. El mundo está lleno de división, de odio, de egoísmo, y nosotros estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser luz, y la mejor manera de iluminar este mundo es a través del amor. Así que, al terminar este video, no dejes que esto solo quede en una reflexión pasajera. Ponlo en práctica. Empieza con un pequeño acto, una palabra amable, una oración por alguien que te ha lastimado, un gesto de bondad sin esperar nada a cambio. Y verás cómo el amor, cuando se vive con autenticidad, transforma vidas, sana corazones y acerca a las personas a Dios. Porque al final del día, el amor es la mayor evidencia de que Dios está en nosotros. Y si decimos que lo seguimos, entonces debemos amar como Él nos amó. Que Dios te bendiga y que este mensaje sea una semilla que dé fruto en tu vida.